Yo siempre me tocan ciertos temas, bueno, que Dixon me dio a elegir, dijo que sea un tema de la familia, y cuál tema de la familia podría ser, que siempre toda familia va a atravesar o va a vivir. La familia es un cuerpo, así que no solamente esto es un tema enfocado a la familia, sino también a la persona. Pero es familiar, porque creo que cuando tienes una familia, para enfrentar ciertas circunstancias, hay que saber ciertas cosas. Es como que te tiro de plástico, no sé, te repita la acción. Ok. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos escuchar tu palabra. Hay personas que no han escuchado de tu voz, que están huyendo por falta de sabiduría, por toma de decisiones incorrectas. Ayúdanos, Señor. Gracias por la congregación, por el hecho de que nos formaste y dijiste que estén juntos. Ayúdense unos con los otros. Toma el control, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Ayúdanos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos los que están aquí, mayores de 10 años, que tienen conciencia de sí mismos, uso de razón, lo que le dicen, uso de razón, han atravesado momentos difíciles, ¿sí? Circunstancias difíciles. Y la noticia es que seguirán teniendo. Y además de eso, pero ¿cómo enfrentamos esas circunstancias? No solamente, porque yo digo de los 10 años, porque a partir de cierta edad uno se da cuenta, vamos a decir el examen, y de repente me copié o hice algo que era indebido y eso acarreó ciertas consecuencias. Estas son consecuencias de mis decisiones, pero hay momentos donde pasan consecuencias que no son de mis decisiones, que el Señor permite que eso suceda. Y yo digo, pero ¿por qué no permite? Si Dios es bueno. La carta de Santiago, el primer capítulo, comienza hablando de ese tema. Le llama pruebas. El estudio en sí no va a ser esta carta, solamente es una introducción para entrar en el tema. Santiago, siervo de Cristo. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, por favor. Santiago, siervo de Cristo y del Señor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Comienza y dice: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De una dice: tengan contentamiento, lo dice en otra versión. Yo voy a leerlo en otra versión. Tienen como 3 versiones. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para librarse mucho. Continúo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la otra parte, en la otra versión dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, es decir, que van a venir los momentos de prueba, van a venir esas circunstancias en las cuales no esperamos. Hay 2 libros sapiensales o de sabiduría en el Viejo Testamento.
que son dos libros que siempre he recomendado, por lo menos a una familia, de padres a hijos. Es muy bueno este libro, el Proverbios. Es un libro que ayuda mucho en la toma de decisiones. Pero hay un libro que yo podría decir sabiduría de vida, experiencia palpable, que es Eclesiastés. Es un libro que escribió Salomón ya anciano y dijo: Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos, y si el árbol cae al lado de tu vecino, entonces déjalo ahí. Y es como que se contradijera, pero no se contradicen. Eclesiastés te dice: aunque andes en caminos correctos, van a suceder ciertas cosas. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de los otros, a los cuales he observado. Proverbios me dice: si actúas de cierta manera, van a ocurrir ciertas cosas. Son dos libros interesantes. Y está el otro libro, Sapienza, que podría tomarse un libro de sabiduría, en la Carta de Santiago. Ve que comienza diciendo: cuando pasen por ciertas pruebas. Y mi hermano, cuando entremos en el tema se van a dar cuenta de que nuestras pruebas son tontas en comparación a quien escribe la siguiente carta. Y comienza ¿por qué? Porque los hermanos que están dispersos no es porque quisieron cambiar de ambiente. Estaban en Judea y dijeron: voy a Tesalónica, voy a ir a Atenas, un poquito más sofisticada la cosa, tengo una oportunidad laboral allá. Y empezó: bueno, ustedes que se han ido por oportunidades laborales, tengan paciencia en las pruebas. No, estas personas están huyendo porque los están matando, los están persiguiendo. ¿A quién ha matado a un familiar porque predique la palabra del Señor aquí? ¿Quién ha vivido circunstancias de que tengas que huir? Tal vez sí las han vivido, pero el hecho es que estas personas están haciendo lo correcto y están siendo vituperadas. Porque una cosa es que yo soy matón y digo: sí, me persiguieron en el pasado, el Señor me perdonó, pero me estaban persiguiendo porque es que maté a un familiar, etc. Eso era consecuencia de sus decisiones. Aquí no. Y le dice: cuando pasen por pruebas, tengan paciencia y también alégrense en medio de las pruebas. ¿Pero por qué? Dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué está hablando de las pruebas y después me salta que bueno, si le falta sabiduría, pídala a Dios? La Biblia dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. No sabemos enfrentar las pruebas. Hay personas que se les pierde el 10 en 50 y se les cayó el mundo. Y puedo ir agravando esto. ¿Qué me está diciendo? No quiero adelantarlo, pero ¿qué está diciendo Santiago? Hay que tener conocimiento para poder enfrentar las pruebas. No estoy diciendo de que no lloremos, que no nos preocupemos, pero un límite. Tiene un límite. Todas estas circunstancias. Pablo mismo lo dice. Angustiado, pero ok. Vamos para allá. 6. No he terminado. El cual da a todos abundantemente sin reproche, se le será dada. ¿Por qué recomiendo Proverbios de Eclesiastés? Porque es un libro que nos ayuda. Hay momentos donde dice: Señor, pero ¿cómo hago en esto? Detente un momento, lo que decía David: medita en la palabra del Señor día y noche. No es que él está leyendo las 24 horas la palabra del Señor, que es lo que tiene y ha leído, ha escuchado y ha hablado, lo medita. Y la toma de decisiones va basada en ese filtro, en esa información que él tiene, no en lo que me dicen los vecinos o cómo debo, sino que como el Señor me dice. Y también él agrega: no existe el llanero solitario. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De nada más de estos versículos se puede sacar una enseñanza como de 3 domingos. No piense, pues, y en tal haga, que va a recibir cosa alguna del Señor. Hasta ahí llegamos con la carta de Santiago. Una pequeña introducción que dice: alégrense en los tiempos de prueba.
Yo le puse a esto, atravesar tiempos difíciles con sabiduría. Ahora sí, vamos a la segunda carta de Corintios. Capítulo 11. Voy a dar un pequeño contexto para entender la carta de Corintios. Ahora sí estamos en el tema de hoy. La carta de Corintios está escrita para los corintios, pero es una carta, es la segunda carta, pero se dice, según los historiadores, que Pablo escribió muchas más cartas, sino que para uno categorizar como un canon bíblico tiene que haber bastantes copias que respalden a través del tiempo estas escrituras. Pablo escribió la carta a Corintios porque estaba sucediendo algo serio en Corintios. No lo busquen, pero podemos ver que él fue el que escribió, no solamente escribió la carta, él fundó la iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 18 se puede ver, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Se encontró con un judío que se llamaba Aquila, que este judío llegó a ser parte importante del equipo de Pablo, el famoso Aquila y Priscila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y entonces, es decir, los judíos los sacaron de su propio pueblo, después los sacaron de otro lado, después los sacaron de otro lado. Y Dios utilizó todo eso para llevar el Evangelio. En medio de sus viajes, Pablo recibe una noticia desagradable de que algunas cosas en Corinto no están bien. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, no lo busquen, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí comienza la primera carta de Corintios, ¿cómo se podría llamar? La circunstancia. Hay un problema serio. No solamente es que la Grey, después que él la formó, él estuvo allí, y Pablo expresa, yo nunca les pedí nada a ustedes, me sacrifiquen todo, aunque pasé necesidad, no les pedí porque no quería hacer como un estorbo para ustedes, sino que más bien quería que escucharan el Evangelio. ¿Y saben por qué él dice esto? Porque había muchas personas que se aprovechaban del hecho de ser cristianos y de tener cierta, porque en la segunda carta, cuando empezamos a leer, vamos a notar que había personas que decían, bueno, es que yo estuve con Pablo, con Pedro, y decían, pasa mucho todavía, usted estuvo con Pedro, ¿qué va a traer este hombre poderoso hoy? Y les pidió ofrendas y tal, y le decían, todo este montón de personas que se han aprovechado de ustedes, y yo que les formé el Evangelio, yo no sé, cualquier cosa que escuchen, lo agarran. Y eso ha distorsionado un montón, hasta ha dividido la iglesia. Muchos rechazaron la enseñanza de Pablo. Estamos hablando de la primera carta. Por eso prosigue a escribir la segunda carta, la cual dice, la escribí con angustia y dolor. Esta carta se divide en tres partes. Reconciliación, porque en la primera fue bastante fuerte, en la segunda ya como que muchas personas en la primera lo rechazaron y en la segunda
hubo intención de como, bueno, vamos a escuchar otra vez a Pablo. Hubo una reconciliación, después agradecimiento, generosidad, y por último reta a los corintios que todavía lo rechazan. Ok, y ahí es donde vamos a entrar nosotros, a la tercera parte, los corintios que todavía lo rechazan. Así que vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 11. Lo voy a leer en la versión que tengo aquí. Voy a leer todo el capítulo 11, sin embargo, el estudio o la enseñanza no está enfocada en todo el capítulo 11, pero vamos a entender un poquito lo que Pablo está diciendo. Pablo empieza a decir en el capítulo 10 que hay ciertas circunstancias que ellos están haciendo por desconocimiento. Y él dice, pero aunque conocen, ustedes siguen haciéndolo. Entonces le digo, pero yo le he mostrado milagros, le he mostrado 1000 personas en todo. Pero bueno, como escuchan a los insensatos, entonces por este momento, dejen de ser un insensato. Y voy a hablarles desde la carne. En otra versión dice, les voy a hablar desde la estupidez, desde la tontería. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Es decir, por favor, no cierren la carta. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. 4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún así, les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. No se parece mucho a ciertas congregaciones o a ciertos pensamientos que a veces tenemos y agarramos de todo porque nos beneficia. Mi hermano, huyan del evangelio de la prosperidad, huyan de ese evangelio de superación personal, huyan del evangelio que distorsione el mensaje de Cristo. Estuve escuchando entre esos miles de ríos, uno de una tipa que decía, han sacado de contexto cuando dice Jesús que carguen la cruz, porque entonces dice que tenemos que ser unos miserables, pero no, Él se hizo miserable para que nosotros fuéramos ricos. Él se hizo enfermo para que nosotros estuviéramos enfermos. Entonces, si yo paso por enfermedad, soy un miserable. No tengo a Dios. Si paso por problemas económicos, no tengo a Dios. Si paso por dolor, pérdidas personales, no tengo a Dios. Es decir, que ser cristiano significa 100% estabilidad. 100% estabilidad emocional, económica, espiritual. Ni siquiera Cristo, siendo Dios, tuvo esa estabilidad. Eso es un mensaje distorsionado. Y esos mensajes le estaban llegando a estas personas, porque son mensajes que nos gustan, pues, nos agradan. A veces pasamos por momentos difíciles y uno dice, bueno, parece que sí, vale, voy a pactar, voy a ofrendar, voy a hacer esto. Sí, voy a hacer lo que me pide la persona. Y claro, ¿cuál es uno de los... ¿cuáles son los métodos que utiliza un estafador? Yo le digo, yo he conocido dos. Conocí a uno que me dejó, yo tenía como 13 años, 14 años, él era novio de una amiga de mi mamá, y él nos sacaba a pasear y tal, y siempre andaba brindando, tenía una camionetota, un tremendo apartamento, y era piloto, él tenía inversiones, y tal, y se llevó como de la iglesia, había como 1000 personas, como unas 300 estafó, que él tenía un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que hace un estafador? Muestra poder, muestra recursos, muestra lógica en sus cosas, porque uno diría, porque usted le llega y dice, yo, no, yo quería tener plata.
No, eso no. Jason, préstame 10 millones, Jason. Si le diera a alguien que ganara 100.000 pesos mensuales, no, ¿cómo le va a prestar? No, porque ella debe ganar 100 millones mensuales. Claro que se lo voy a prestar. Y bueno, y así voy estafándolo. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo. Y todavía sucede. Los estafadores se adaptan, saben la necesidad de la persona y les muestran poder. Es decir, yo me vuelvo tu Dios. Entonces confía en mí. Ahí dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Ok. 4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún así les predica un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Es decir, lo distorsionaron por todos lados. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos, aquí dice, superapóstoles. Aquí dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero aquí dice, no me considero inferior a esos superapóstoles. ¿Por qué? Porque están menospreciando a Pablo. ¿Saben por qué? Porque seguro Pablo no cargaba las joyitas de oro que estas personas cargaban. Seguro Pablo no era de ostentar. Y él lo dice después. Pablo tal vez era tosco al hablar. No tenía mucha elocuencia tal vez. Creo, en algunas cartas. No lo conocí. Pero según los estudios, se dice que era muy entendido, pero tal vez no era muy... no encuentro la palabra, pero no tenía la elocuencia suficiente, no tenía ciertos cursos de oratoria. 6. Podré ser un orador inexperto, aquí lo dice, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia sin esperar nada a cambio. Es decir, fue incorrecto yo ir de una forma humilde, pero ustedes aceptan a eso, que abusan de ustedes, pero a mí no me aceptan porque fui humilde, me menosprecian. Les robé les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. ¿Sabes por qué utiliza la palabra les robé a otras iglesias? Porque a ustedes les corresponde ayudarme a mí, porque yo los estoy ayudando a ustedes. Porque yo me imagino que la idea de Pablo no es simplemente como uno cree que se sentaba aquí en el púlpito y les hablaba y les decía, y decía, wow, qué poderoso, y llevaron a un niño en silla de ruedas y este enfermo y se sanaron. Wow, qué culto tan poderoso. No, me imagino que la idea de Pablo también era ir a las casas, porque Pablo se ve en la carta de Romanos que tenía mucha empatía por las personas. Entonces Pablo se entregaba, y él lo dice en muchas cartas, emocionalmente, en cuerpo. Y él lo expresa aquí. 9. Y cuando estuve con ustedes no tenía lo suficiente para vivir. No llegué a ser carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Quiero que sepan que Pablo dice arriba. Voy a hablar, en otra versión dice, voy a hablar de la carne. En otra versión dice, permítanme seguir diciendo tonterías. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprenden para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Es decir, él está diciendo que estas personas que hablan cosas contrarias y fuertes, los que hablan cosas contrarias a Cristo, que hay un mundo de personas, por no mencionar, entre
Carduna, Ana Méndez, muchísimas personas que hablan en contra de la palabra del Señor y manipulan de izquierda a derecha todo lo que dice el Señor. Mira lo que le dice Pablo a esta gente. Le dice, así que no es de sorprenderse que lo que le sirve también, es decir, al diablo, se disfrazan de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Toda palabra que llegue a manipular sus intenciones o sus motivaciones no proviene del Señor, porque Dios no necesita la manipulación para llegar a usted. No necesita aprovecharse de las circunstancias precarias que está viviendo. No. Dios se muestra a sí mismo y uno se da cuenta que necesita de Él. Y ahí empieza el camino. Pero nosotros los seres humanos nos encanta encontrarle las 5 patas al gato. Ahora sí empieza lo bueno. Las muchas pruebas de Pablo. Esto va a ser un símil, un cuadro comparativo. Ahora usted se va a colocar las pruebas suyas que ha vivido durante toda su vida y vamos con el hermano Pablo, aquí al lado. Otra vez les digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo haría con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Es decir, seamos necios. Ustedes necios, bueno, escuchen como escuchan a esos necios, escúchenme a mí. Y así yo me jacto un poco como ellos se jactan, de que son los superapóstoles. Recalca, dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Y ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Es decir, ustedes dicen que son sabios, pero lo que escuchan es de necio y lo que hacen es de necio. Y esa palabra necio sale una y otra vez en el libro de Proverbios. ¿Quieren saber quién es un necio? Lean el libro de Proverbios y van a decir, necio es tal persona, necio es tal persona, necio es tal persona. Vente, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman el control de todo y les da una bofetada. Ustedes aguantan todo eso. Yo no hice una sola cosita. 21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Es decir, él dice, creo que fuimos demasiado débiles. Como ustedes, en su cuadro comparativo, yo creo que fui débil. Tenía que haber sido más astuto y quitarles un poquito para que me escuchen a mí. Y tal vez me considerarían como parte de estos superapóstoles. Otra vez hablo como necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Ahora empieza, bueno. Dice, ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me he encarcelado más seguido. Aquí empieza el cuadro comparativo. Él dice, ustedes dicen que esas personas son siervos de Cristo. Ustedes dicen que ustedes son siervos de Cristo. Y ustedes también soy yo. Bueno, yo lo soy aún más. He trabajado con más esfuerzo que ustedes. Me he encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Me detengo un poquito aquí. En este momento de mi vida, en esta circunstancia, para redundar, están pasando dos cosas. Yo me inspiré en este mensaje por la vicisitud de un amigo. Si en algún momento quieren una poder, se llama Edgar Pérez Acero. Vive en Perú. Él me ayudó mucho cuando yo estaba en la música. Él es un músico profesional, percusionista, ha tocado con Salserín,
con mucha gente. Ahorita es pastor de una iglesia bautista. Y cuando yo, ahorita en la tarde debo llamarlo, y yo le pregunté, ¿cómo estás, Ela? Porque está pasando por un momento muy difícil. Y no es que el banco le cerró las cuentas o que debe dinero, es que su hijo de 8 años le diagnosticaron cáncer. Y su bebita le diagnosticaron autismo. Yo pensé que cuando iba a hablar con ella, tal vez íbamos a llorar. No, yo digo no. Yo siempre he hablado de mantener la confianza en Dios. Y como yo no voy a mantener la confianza en Dios en estos tiempos, yo sí he llorado, pero yo no le lloro a la gente, yo le lloro a Dios, porque ¿de qué valen mis lágrimas a un ser humano? Si Él es el único que me puede responder. Y me habló de este versículo. Si yo me comparo con las pruebas de Pablo, me doy cuenta que las mías son muy pequeñas. Y su hijo le dijo, papá, tranquilo, que yo sé hacia dónde voy, tú siempre me lo has dicho, yo voy a ir al cielo, no te preocupes. Y eso es un abrir y cerrar de ojos, yo te espero allá. Yo voy a hacer todo lo que tú me pides. Y él dijo, no voy a sucumbir a la desesperación, porque conozco a mi Señor. Esta vez me tocó a mí. Me dijo, yo he hablado mucho de las pruebas y de cómo vivirlas, pero ahora me tocó a mí. Y entonces en función a eso, a esta circunstancia, pensé, esto también es un problema familiar, vivir las pruebas. Y él dijo, yo siempre le he hablado a la iglesia que tienen que mantener paz en el hogar. No puede ser que a papi no le alcance el dinero y lo vea desesperado. Sus hijos van a entender que cada vez que no hay dinero, no hay felicidad en casa. Cuando falta la comida, no hay felicidad en casa. Cuando papi o mami se enferma, mami anda brava. Entonces, estar enfermo es malo. Y él le digo, todas esas cosas le vamos enseñando a nuestros hijos. Porque cuando vienen los tiempos de prueba, se nos cae, porque no estamos cimentados en la roca. Y esto es por eso que es un tema familiar, porque tiene que ser inculcado en la familia. Y viene de los padres hacia los hijos. Porque dice, ¿cómo yo supero una prueba como esta? Esta prueba trae divorcio. Porque mi hijo, entonces traemos ciertas circunstancias de la familia de Claudia, que se llama así, enfrenta a otras cosas, y mi familia tiene otra opinión, yo tengo otra opinión, y entonces, y ahí empieza todo y empieza a arrastrar lo que yo no hacía, empiezo a hacerlo otra vez. Y estoy hablando de rutina evangélica, que no era correcta, la vuelvo a practicar porque estoy desesperado en tocar todas las teclas para ver qué funciona y sana el niño. Él dice, es importante que la familia tenga una estabilidad y entonces tenga sabiduría en cómo enfrentar las pruebas, porque van a venir. Si no está bien fundamentada en el Señor, y no estoy hablando de la palabra en el sentido de que me sé el versículo tal, el Salmo 119 me lo sé de memoria, estoy hablando de la sabiduría en Dios, no van a saber enfrentar las pruebas porque van a haber diferencias de opiniones, y eso no es que me gusta el color amarillo y a ti te gusta el azul, que me gusta la fresa y a ti te gusta el capul. No, aquí es un problema de que va a traer divorcio, se va a separar la familia y el afectado va a quedar solo ahí. Después, si el niño es sano, no va a tener casa, no va a haber hogar. Por la prueba. Las pruebas nos ponen a prueba, y no personalmente, que a veces uno cree que es así. Las pruebas ponen a prueba a la familia también, porque cuando usted tiene una familia, la circunstancia que usted está viviendo está poniendo a prueba a su familia. Y ese momento es la enseñanza más importante, ese es el examen del año o de vida para sus hijos. Porque yo he aprendido más en las circunstancias difíciles que en las cosas buenas. Si no hubiera vivido ciertas cosas, entonces no me hubiera dado cuenta de que Dios es Dios. Recuerdo en Venezuela cuando mi papá se sentó, uno lo ve tonto, ahorita lo veo tonto, pero en ese tiempo no, siempre tuve seguro privado y muy bueno desde que nací, jamás me preocupé porque si nada sabré. Y nos llegó y nos dijo, hijo, el seguro lo cancelaron. Y yo así, ¿ahora qué? ¿Al hospital? ¿Cuando pase algo? Yo andaba pendiente de no cortar, o algo así.
Se ve tonto, pero no, me afectó. Y vamos subiendo de nivel. De repente la crisis se agudizó y yo decía, sí, no, este año ya no vamos de vacaciones. No importa. Bueno, no importa. Hay que prestarlo. Vendemos uno y vemos. El año que viene eso se resuelve. Bajo más. No, este año no son 2 pantalones, uno solito. Este año es una media. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando. Hasta que trabajar en mi profesión no me servía para nada, prefería pintar. Y así fue pasando un montón de cosas que me fueron arrastrando. Y yo digo que fueron las etapas más bonitas de mi vida. De vivir todas esas circunstancias y de ver la mano de Dios en todas esas circunstancias. Me he enfermado más aquí que en el tiempo que tuve crisis. Y es la verdad. Cuando tenía la crisis no me dio ni una gripe. Y digo, Dios estuvo en todo. Por eso es que el Señor le decía al pueblo de Israel, cuéntenle las historias a sus hijos, cuéntenles cómo yo abrí el mar, cuéntenles cómo yo estuve con ustedes, nunca los dejé pasar necesidad. Tal vez ellos no van a ver el maná, pero sepan que yo sigo siendo el Dios del maná. Pero háblenle, también ayúdenlo, para que sepan que yo soy Dios. Uno a veces siente que Dios está ausente de las circunstancias, pero no está, Él está presente, Él sigue siendo Dios, Él sigue sentado en el trono. Pero las circunstancias van a venir, los problemas van a venir, pero ¿cómo los enfrentamos? Entonces, inspirado en nuestro querido amigo Edgar, los comparamos con las circunstancias de Pablo. (23) He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, que sabe sumar tu media. Enfrenté las muertes, repentinas ocasiones. Hermano, esto no es la muerte que uno dice, uy, me pasó el carro, casi me mata el carro. Me caí, me hice una matadita. No es la muerte. Hay una parte en Pablo, no me acuerdo si alguien se acuerda, que él literalmente como que resucitó porque lo cayeron a pedradas y el otro día andaba predicando y no tenía nada. Yo creo que él ni sabe qué pasó, todo se levantó y siguió. Aquí, en ocasiones distintas, no judíos, eso sin hablar de lo que los gentiles también han hecho, me dieron 39 latigazos. En 5 ocasiones. Si multiplicamos esos 5 con 4, 20, como unas 60, 170 latigazos más o menos recibió Pablo. Esos no son los correazos con chaparritos que dan ahorita. Son latigazos. Una cosa así que en el aire suena, corta el viento. Le corta la piel porque se la corta. Eso tiene una ramita así, un filito ahí, y eso corta, ¿no? Además que pincha te corta y te deja esa cicatriz. En ese tiempo no existía el antibiótico, no existía nada de eso, existía dormir y ver qué pasa mañana. Y si alguien me trae un guarapito, una hierbita, echarla aquí, pero no era como ahorita. Bueno, voy al médico, a ver, me cosen, tiene unos 15 días de reposo, duerma así, porque según la ciencia, si duerme este lado no se cicatriza bien, tome vitamina C, tome nada. Aguanta el dolor y mañana vea qué pasa. Tres veces me asustaban con varas. Mano, esas varas pegan duro, ¿no? Son unas varas gruesas, más o menos dicen que, porque el tipo que vio el video tenía la mano más grande que yo y tiene flexibilidad, es decir, que pincha. Y él dice que lo asustaron con varas 3 veces. Y no estaba robando, estaba predicando la palabra del Señor, estaba haciendo algo bueno. 3 veces sufrí naufragio. Mi hermano, naufragio no es que va usted a un barquito y se apagó la barca. Naufragio literalmente es que en medio de una tormenta, que usted está orinado de miedo, el barco se destruye. Y usted ve que agarra ahí, con esas olas tal vez de 10, 20 metros, porque para que un barco se destruya tiene que ser un oleaje candela. Y ve si llega ahora. Y en uno de esos naufragios también las personas conocieron al Señor.
en medio de todo eso el Señor utilizaba a Pablo. Esto es otra cosa. Me ha dicho, yo digo, yo aquí en el Hospital Oncológico de Niños en Lima, ha sido bueno porque el Señor lo ha utilizado. Yo le doy gracias al Señor porque el niño duerme. Hay niños que no duermen de los dolores. Hemos podido predicarle la palabra del Señor a varios que están aquí. Dios ha utilizado este tiempo para eso. Él dice, si uno después se enfoca en su problema, en las circunstancias, no ve lo que hay a su alrededor. ¿Y cómo puedo utilizar la poca luz que en este momento tengo para llevarle a los que no tienen nada de luz? En medio de ese naufragio, porque yo me imagino, si ustedes se ponen así en algún naufragio, es los que se han montado en avión. Cuando uno está allá arriba, ya, ustedes no saben nada. Listo, entregues al Señor y listo. ¿Se aterrizó? Bien. Porque usted está allá arriba, no, mire, la posibilidad de que usted en medio de un percance se salga es mínima, pero mínima. Estas películas que no, las cuatizajes, sea uno en 1 millón. Aunque dicen que la forma de transporte es más segura, pero si sucede algo, se pegó. Y hay veces que uno está en una turbulencia, Dios mío, porque literalmente el avión se cae. ¡Bum! Y uno, yo estuve en una, me acuerdo, de Margarita, Puerto Ordaz, y yo nunca había visto que descendieran las visitas de Quifeo, porque era una turbulencia, y el avión era pequeño, y salió los bichitos, y la emoción, con cuidado, no da miedo, da mucho miedo. Imagínate un naufragio. Pablo quedó, ese barco quedó vuelto leña, y Pablo agarró su ramita, lo que encontró para flotar, y en medio de eso Pablo me dijo, bueno Señor, si tú quieres que yo continúe predicando la palabra, de esta me salgo, y si no me salgo, ya, hasta aquí se terminó el camino. Yo pienso que Pablo tenía esa ideología, sí, por la forma en que él actuaba, como decir, no, yo sigo al frente, el Señor es quien me cuida, es para trabajar la guardia, si Dios no es quien guarda. Si Él no quiere que yo continúe, simplemente me voy. Pero entonces yo pensando, eso es otra, preocuparme. Hay personas que no pueden salir si no le echamos los 200 candados a la casa. Digo, claro, tiene que tener su seguridad, pero no duerme. Está pendiente del ruido que salió, del que sonó allá. Bien, yo digo, está bien, pero eso no quiere decir que usted sea pensar que usted tiene que confiar en el Señor en todas las circunstancias. Usted no tiene el control de nada, porque esos 16 candados que tiene en la casa se los tumban facilito sin que usted se dé cuenta, le meten un líquido, la duermen. Hay muchos métodos para robar una casa y pueden investigar, pero el Señor es quien guarda a uno, guarda de que uno no sea el objetivo de una persona. No estoy diciendo que seamos imprudentes, pero tampoco podemos estar angustiados por las cosas que no podemos controlar. Imagínense Pablo, ay Señor, se me fue, y ahora tengo esta copa aquí, ¿qué hago? Claro, yo lo estoy hablando, pero yo me meto en el papel, yo creo que me preocuparía muchísimo. Pero hay un momento donde tengo que sentar cabeza y meditar en su obra. 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. ¿A quiénes nos han robado aquí? Yo creo que algunos sí. A mí me han robado. Pero conozco gente que, mira, tú se preocupa, mira para un lado. Mira, te robamos ese día. No, pero andan como que queriendo que te roben. ¿Qué tal? Empieza a asustar y uno habla con la persona y dice, bueno, pero va a ir ponerlo nervioso. Oye, tranquilo. Bueno, yo no me voy a meter a un lugar donde sé que es propicia la situación, pero tengo que tener confianza en el Señor. No puedo andar pendiente de que me van a robar. No puedo salir a la calle pensando que me van a chocar. Y no estoy hablando, no tenga pensamientos negativos, siempre positivo. No, confíe en el Señor, ese es el positivismo. Confíe en Dios. Es decir, Pablo dijo, en mares he tenido peligros, pero en el río también. En la tierra también he tenido peligros. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos,
y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que se afirman ser creyentes, pero no lo son. Otra prueba más. La traición. He hablado de enfermedades. He hablado de circunstancias económicas. He hablado de problemas incontrolables o desastres naturales que suceden. No queremos eso. Por ejemplo, hay personas aquí que tienen familiares en Estados Unidos, yo también. Bueno, donde está mi primo pasa muchos tornados. Bueno, quiero que se lo lleve un tornado. Pero él no lo puede controlar, ni yo tampoco lo puedo controlar. Pablo está hablando de eso. Natural, físico y espiritual. Pero ahora vamos con lo que casi todos hemos pasado. Traición. Hay una parte en la Biblia donde Pablo le dice a ciertas personas las entregué a Satanás porque se desviaron del mensaje y trabajaban conmigo. Según los estudiosos se dice que esta persona lo que hicieron fue como aprovecharse del mensaje de Pablo para sacar dinero y distorsionar el mensaje de Pablo, el mensaje de la cruz. Y él dijo, no, ya los rechazo y los rechazo a Satanás, que ellos vivan como quieran, pero no son parte de los míos. Me traicionaron. Y eso también recalca la enseñanza que dice el Señor. El trigo crece junto a la cizaña, pero es necesario que crezca. Pero el trigo se permanece firme en el tiempo y la cizaña se separa. No se preocupe cuando una persona lo afrenta o usted está escuchando, no, esa persona me está haciendo mal en el trabajo o en esto, pero esta persona no va a vivir sus circunstancias, va a vivir sus problemas. La palabra se dice que la venganza viene del Señor. No se tome la venganza por su propia mano, porque más bien es como que el Señor diga, esto es mío, si tú lo tocas, me estás robando. La venganza de Él. Quédese tranquilo y confíe en el Señor, porque a veces eso también nos preocupa y nos hace pasar momentos difíciles, porque no sabemos enfrentar la traición y este tipo de circunstancias. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos? La misma respuesta, confiar en el Señor. Él se va a encargar. ¿Por qué habla de trigo y la cizaña? Porque en el tiempo, esta cizaña se va a tener que abrir y usted va a estar así firme con su testimonio intacto, no jugando la misma moneda del malvado o de la persona que está intentando hacerle daño. No, actúa de manera correcta y no actuando bajo la astucia del ser humano, porque las personas que hacen eso actúan bajo astucia y uno se da cuenta. Y Pablo lo dice, entonces tenía que haber sido más astuto, tal vez, para que ustedes me aceptaran, más tan vivo como estas personas. Entonces fue todo de mi parte ser simple y humilde. Es lo mismo. No, yo no voy a actuar con astucia como esa persona está actuando conmigo. Y en el tiempo le garantizo que la cizaña se va a separar y el trigo va a permanecer. 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas. Soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. Estas noches sin dormir no son con preocupación. Algunas sí, pero muchas de las noches sin dormir, porque Pablo le expresa en una de sus cartas, es por los dolores de los azotes que tenía. Porque imagino que le habían partido algunos huesos. Bueno, menos mal que yo hice un español. Si a veces uno tiene un dolorcito, no duermo, ¿qué tal? Él tenía ciertos huesos quebrados y no dormía por eso. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Él viene de los magos y dice, he naufragado, he vivido desastres en los ríos, me han robado en las carreteras, pero ahora no viene lo mismo. Cuando quedo ahí abandonado, que me han robado, me imagino, él se queda por allá, lo puede quitar esa serpiente, lo pueden robar, lo pueden matar, y si tal vez lo dejan sin ropa porque le han robado la ropa,
Él dice, no he tenido con qué abrigarme. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, que siempre tienen ¿cómo podríamos decir? Ese detonante, esa marca de Pablo, la empatía por las personas, una empatía sincera, una carga. Quien está débil, sin que yo no sienta esa misma debilidad. Es una pregunta, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Si él dice esto es porque él lo ha mostrado. Y también un ejemplo para nosotros. En esta parte hay otra enseñanza de las pruebas. Ser compasivo con las pruebas de los demás, cuando los demás pasan por circunstancias difíciles. No solamente tener una empatía, tener una ayuda, una acción, propiciar la ayuda. Él dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Y así lo hizo, porque él estaba hablando con esta gente que es poderosa, y él no dijo ni una sola vez, miren, ¿se acuerdan que los pañitos que dejé por ahí sanó a su mamá, sanó a su tía? ¿Sí se acuerdan las veces que oré por ustedes, que los ayudé? No sacó ningún trapito al sol. 31. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miente. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajó al mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en una canasta por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Pablo culmina diciendo, les mostré todas mis debilidades, no como estas personas. Y también, si Dios permitió esto, que estuviera escrito, que lo podamos leer después de 2000 y pico de años, es para que nosotros también veamos. Jesús lo dijo, siga mi curso. Si nos vamos a lo literal, oye, cargar una cruz, esa cruz no tenía barniz, esa cruz estaba cortadita del árbol y para adelante, que sí, ese montón de espigas, tal vez hormigas, gusanos, van a ver ciertas picaditas en el camino. Pero las pruebas nuestra fe. Los momentos difíciles prueban nuestra fe. Y no es un examen. Es que realmente ahí es cuando una persona se ve si está afianzada en su credo que es Cristo. Porque no puede ser que cuando falta el dinero me molesto a las otras personas y ando todo amargado. Y Dios debe existir en ese momento, cuando nos enfermamos, cuando suceden catástrofes y se va empeorando la cosa. A los que tienen a sus padres vivos, ellos van a morir. Yo también voy a morir. Y desde que nacemos, eso nos dice, ustedes van a morir. Ya, Dani nació tal día, iba a morir tal día. Y eso es todo. Apenas nació ya tiene fecha de vencimiento. No hay, nosotros pensamos como que si el mañana es infinito. Infinito es Él. Y ese es el problema con nosotros, que intentamos entenderlo infinito, de una mente finita. Cuando Dios infinito conoce lo infinito. Y como Él conoce lo infinito, entonces confío en Él, que es eterno. Y yo, un simple mortal que dura días para Dios. Así como nosotros vemos a los perritos, pues, a los 10 se murió, a los 15 años, sí. Y no se veía importante si yo me comparo con un perrito, o con la vida de una mosca. Pero yo me imagino que si debe ser Dios. Nació, se murió. Medio respiró, ya murió. Y hermano, la vida es muy corta. Y aquellos que servimos al Señor, debemos estar conscientes de eso.
Hay que vivir la vida con sabiduría. La sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra, a través de los hermanos. Un resumen. Santiago dice, las pruebas van a venir a nuestras vidas, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Como el necio o como el sabio? La enfrentan como el necio, van a asumir las consecuencias del necio. Eso puede traer destrucción a su familia y puede traer cicatrices que no se van a borrar, porque marcan a sus hijos y los marcan a ustedes. ¿Saben por qué? Una, nos han enseñado que el amor es un amor, en el contexto familiar, que es un amor egoísta. Tengo que pensar en mí. Y si yo no pienso en mí, si ella no piensa en mí, entonces ella no me ama. Y tú piensas en ella, sí, de vez en cuando. Cuando es el día de las madres, le doy un regalote. Cuando cumple años, me endeudo. Pero normalmente ayuda, hace esto, está pendiente de ella, unos masajitos, en el día a día. No tengo tiempo para eso. Pero cuando Navidad, con esfuerzo, coloco la casa llena de luces. Y eso no tiene ningún valor. Porque el amor no piensa en lo suyo. El amor no se envanece. Y todo esto viene del concepto dual que utilizamos de todas estas filosofías que podría decir el 90%, un 30% se podría agarrar. Y entonces diluimos el Evangelio en nuestra mente, porque ni siquiera es como yo le digo a usted, no escucha a tal persona, tal vez no me escuchas, pero toda la sobreinformación que hay ahorita, la agarras y diluyes ahí con el Evangelio y creas tu propio Evangelio. Entonces dices, pero si no me valora, no me ama, nadie puede hablar mal de mí, el que me traiciona no lo puedo ver más nunca. Digo, no, es que me traiciona, ok, siga su camino, pero usted tiene que perdonarlo. Entonces, si me va mal, no, es que económicamente estoy pasando circunstancias difíciles, ¿qué tal? Mi hermano, usted sabe por qué tiene ese pensamiento, porque nos ha inculcado ser exitosos. El éxito, es decir, es un hombre bueno, un tipo que toma buenas decisiones. Entonces, si no tengo real, entonces soy un insensato. Y la Biblia no me dice eso. Insensato es la persona que busca todo sobre el dinero. Y uno dice, ay no, pero que entonces tener plata es malo. No es malo. Pero este pensamiento nos dice, busca esa plata como sea para que después cuando la consigas, ahí sí como que te sentaste y dijiste, ya todo está bien, ahora sí empiezo a hacer las cosas tranquilas porque ya logré el éxito. Y la verdad es que nunca ese éxito va a venir. ¿Sabe por qué? Porque si usted llega a conseguir la plata con el sacrificio de toda su familia, entonces usted consiguió esa plata que tanto anhelaba, va a querer más. Y no va a terminar. Y esto no es cuestión de flojera o de ser ambicioso, es una cuestión de pensamiento, sabiduría. Al igual cuando vienen las enfermedades, ¿cómo las tomo? Van a venir. Puede ser que, porque nadie muere, mira, hasta el pasado tiene que morir, como le llaman un paro respiratorio, que es lo clásico, que le paró ya, el corazón no aguantó más, el pulmón ya no aguanta más, el diafragma se paró, murió. Pero de algo muere algo. De algo. Nadie muere porque cerró los oídos. Entonces, las enfermedades van a venir, pero ¿cómo las tomo? Dice Santiago que las tome con alegría. Y uno dice, ¡ay, qué difícil! Si tú no hablas porque estás ahí sentado y estás bien y lo otro. Y digo, sí, pero no estoy exento de eso. Eso es algo que tengo claro en mi mente. No estoy exento de que estas circunstancias pueden pasar. Y no estoy exento de no preocuparme. Sí me va a preocupar, pero le digo al Señor, vuélveme a la cruz. Vuélveme a ese momento, porque sí sé y soy consciente que las circunstancias difíciles nos abruman, nos ciegan. Que hay un momento donde tenemos que como tranquilizarnos y decir, bueno, Señor, tú eres Dios. Me detengo. Toma el control. Quisiera yo en este momento pensar como Pablo, pero digo como mi amigo, uno ve realmente la fe que uno tiene cuando pasa por estos momentos. ¿Y sabe por qué es alegría? Porque uno se da cuenta, sí, tengo al Señor.
Porque cuando pasé por momentos difíciles, el único refugio que tuve fue Cristo. Porque uno puede decir, Cristo está bueno con esa cuenta llena de plata. Cristo es bueno porque estoy saludable. Y más bien mi sangre sana a otra gente. Cristo es bueno porque me va bien en todo. No, yo digo, sí tengo a Cristo. Porque cuando pasé por circunstancias difíciles, el único lugar donde me sentí seguro era Él. Y eso me dice a mí, le pertenezco. Y soy de Él. Llévame donde quiera, porque le pertenezco al Señor. Y eso hace las circunstancias difíciles. Entonces, como familia, inculquen a sus hijos cómo enfrentar las circunstancias difíciles. En el trascender de su vida, ellos en una parte aprenden a hablar, pero eso tarda. Hay ciertas personas ahorita que pueden ya hablar a sus hijos. Hay otras personas que tienen que mostrar el ejemplo a sus hijos. Ellos aprenden con el ejemplo. Y la familia, ustedes como esposos, como pareja, como novios, tengan la base en el Señor. Enfrenten las circunstancias en el Señor, para que cuando lleguen, porque van a llegar. Mira, el Señor lo ha dicho desde la antigüedad, se lo dijo, acumulen, sean buenos administradores para cuando lleguen los momentos difíciles. Van a venir. Entonces, cuando vengan los momentos difíciles, la familia se mantiene firme y no se cae, no se divorcia papá y mamá, los hijos no se vuelven locos, porque hay una base en cómo enfrentar las circunstancias y viene desde adentro, que es la parte más difícil. Por eso,